Gobierno de Navarra y el presidente de Caja Laboral entregan en este momento el premio a Mama Samate. Hola, buenos días a todas. Muchas gracias también a la Caja Laboral que ha llegado a reconocer el trabajo tan difíciles, tan lento. Han llegado a conocer cómo hemos trabajado hasta ahora, nos dando el premio el día de hoy. Me llamo Mama Samate, otra vez. Soy la presidenta de la Asociación de AMAM que fundó desde el año 98. Y volveré a dar las gracias porque la mutilación femenina de verdad es difícil, pero es una cosa que tenemos que seguir luchando para sensibilizar a las mujeres, incluso los hombres también, para salvar las niñas para que no hacen la mutilación. Desde el año 98 seguimos trabajando en la parte de Cataluña, sensibilizando las familias que suelen llevar las niñas para ir a hacer vacaciones en Gambia, Malí, parte de subsaharianas todos, y hacer la mutilación a las niñas. Claro, las niñas se sufren. Incluso cuando se vayan, cambio de clima, cambio de comida, cambio de cosas, incluso hacen la mutilación. Las niñas sufren mucho. Entonces con esta seguimos la sensibilización para que lo dejan, porque es una cosa, claro, hay malentendimiento que mucha gente lo mezcla con la religión, pero no tiene nada que ver con la religión, es una cultura. Es una cultura, ha sido haciendo desde el tiempo de Faraón, lo que dice la gente que conoce la historia de antes, que ha sido el tiempo de Faraón que sigue haciendo a las mujeres hasta ahora. Entonces queríamos que la gente tenga la información que la mutilación no tiene nada que ver con la religión. En Gambia está mal entendido y estamos luchando en este tema para que la gente sepa que es una cosa que no tiene ningún valor, no nos ayuda para nada, solamente es el sufrimiento y la violencia encima de las mujeres. Y las mujeres, claro, necesitamos un apoyo para poder luchar nuestro derecho, para conseguir nuestro derecho. Claro, es difícil. Yo de estar en Cataluña, tenemos bastante gambianos, subsaharianos, que practican esta cultura. Y estamos haciendo la sensibilización, hablando con las asociaciones, formando asociaciones, hablando con las mujeres,
evitando para que no lleven las niñas. Y también últimamente, desde el año 2005, está reconocido que es un delito. Han hecho un protocolo. Ahora también otro protocolo ha salido, que cualquier persona que se va a Gambia, hacemos una revisión. Primero hacemos la intervención con la familia, hablar con la familia, sensibilizarles. Luego hacemos una revisión a la niña. Cuando vaya a Gambia también tenemos conexión allí con GAMCOTRAP, y GAMCOTRAP se va a casa de esta familia para hablarle lo del tema de la mutilación, sensibilizar a la familia, también la ley que hacen en Europa aquí. Entonces, cuando vuelvan aquí también, volvemos a hacer la revisión para ver si la ha hecho o no la ha hecho. Si la ha hecho, hay un protocolo de 6 años hasta 12 años de prisión. Pero estamos, como asociación, estamos hablando, sensibilizando que no llegamos todo esto, porque cuando llega el caso de policía, todo se estropea. Y estamos sensibilizando, hablando. Hemos conseguido hacer muchas asociaciones para hablar con las mujeres sobre el tema, no solo el tema de mutilación, porque hay muchos casos, problemas de matrimonio, y otros casos, problemas de documentos, que las mujeres que no pueden conseguir, y también tenemos mucho miedo dentro del matrimonio, si no hace caso al marido, que tu papel depende con el marido y te puede volver al país. Todo esto estamos trabajando, y también trabajamos en casos de salud, sensibilizar sobre el tema de alimentación de las niñas y sobre otras enfermedades. Trabajamos con profesionales, pediatras, ginecólogas y todo. Y seguimos, y este trabajo es importante porque, claro, la mutilación es una cosa que hace sufrir mucho las niñas, Entonces, todavía seguiremos trabajando, porque todavía hay algunos dicen sí, algunos dicen que no. Los que dicen que no a la mutilación, todavía las mujeres tienen miedo de levantar e insistir, porque, claro, el hombre, nos necesitamos que nos ayuden los hombres, porque el hombre afgano es la que tiene la voz dentro de la casa. También estamos trabajando con los chicos jóvenes y hombres también, sensibilizarles, que nos ayuda para decir no. Y nada más, voy a dar las gracias a la Lola López, que también me apoya mucho por la asociación, y trabajar, hacer talleres con las mujeres en varios sitios, y también con Contrapunto, que nos hacen un diseño, postales y muchos anuncios que salen por la televisión y cosas. Y también daré las gracias a la Sally Seidi, hoy no está aquí, se ha ido a Gambia para hacer un proyecto con GAMCOTRAP, todo sobre la mutilación femenina para trabajar. Ella también ha trabajado mucho conmigo y con otras mujeres. Y también mi familia, que hoy está aquí, mi hijo, acompañándome, sobre todo los jóvenes, nuestra segunda generación, son la llave de nuestro, que pueden decidir que no, y saben también la información, se puede pararlo. Y volver a decir gracias a la Caja Laboral, que ha llegado a conocer mi labor. Quiero que se sigue, y también es un trabajo, necesito que, no es que solamente que Cataluña trabaja este tema tiene que trabajarlo a toda España, a toda Europa, para poder frenar. Pero incluso también en África, como está trabajando Ariana Kaplan con GAMCOTRAP, Bafro, también están trabajando igual, como uno está aquí, otro está aquí, estamos llegando hasta el medio, hasta que el día que lo terminamos. Muchas gracias a todas.